Gloria al Señor. Muy bien, vamos a comenzar entonces este estudio. Vamos a cambiar un poco ya la temática de la fe, ¿verdad? Que hemos venido hablando durante un tiempo regular, unos 3 miércoles. Y hoy vamos a comenzar un estudio que tiene que ver con liberación, que tiene que ver con guerra espiritual, en vista de que en la iglesia últimamente en las actividades del Healing Place, el lugar que tenemos donde ministramos una vez al mes sanidad, hemos tenido bastantes casos de liberaciones. Y es importante que la iglesia entienda qué es eso, ¿verdad? Dice la palabra en Mateo 4, versículos 23 al 24. Y recorrió Jesús, toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Estamos leyendo Mateo capítulo 4, versos 23 y 24. En ese capítulo, Mateo cuenta, cuenta cuando Jesús comenzó su ministerio. Y desde que Jesús comenzó su ministerio, amados hermanos, comenzó a haber muchos casos de gente que estaba o poseída, ¿verdad?, por el diablo, endemoniados u oprimidos. Hoy más adelante les voy a enseñar la diferencia. Jesús no andaba con muchas cuestiones, hermano. Como a veces nosotros ahí estamos, fuera, fuera. Jesús le ordenaba a los demonios, rapidito esos demonios salían de los cuerpos donde estaban causando daño. Ahora, el tema de la guerra espiritual y lo que es la liberación es un tema difícil de tratar y a veces es un tema tabú, hermanos. Quiere decir que mucha gente no quiere tocar el tema de la liberación. Hay muchas iglesias donde no quieren hablar del tema. En primer lugar, porque muchos dicen que Satanás no existe. Y peor aún, que no creen que Satanás puede afectar física y espiritualmente al hombre. Muchos le echan la culpa a problemas emocionales, problemas psiquiátricos, psicológicos. Y lo que hacen, diagnostican los médicos y si está loco lo mandan al manicero. Y muchas veces esas personas lo que tienen es una posesión o opresión demoníaca. Hay personas que incluso, hermanos, cuando oyen en una iglesia que se hacen liberaciones, prefieren no darle importancia. Muchos incluso les entra miedo, les entra dudas al respecto. Y muchos se van de las iglesias porque consideran que es algo falso, es algo inventado por los pastores. Yo, hace 40 y tantos años, crecí en una iglesia de las Asambleas de Dios, es la denominación número 2 en el mundo. Los primeros creo que son los bautistas. Y por más de 40 años que he sido cristiano, he tenido muchas experiencias de índole espiritual. Y yo en lo personal, hermanos, con todo respeto a los que no creen, estoy convencido, óigame bien,
convencido que Satanás sí existe y que provoca muchos males y enfermedades a esta sociedad. Hace más de 30, 40 años, quizás 30 por ahí, visité el país de Argentina y de Uruguay con un grupo de jóvenes misioneros y tuvimos experiencias sobre liberaciones y gente que estaba poseída por demonios, brujos, gente que tenía una cultura satánica bien definida. Le estoy hablando de hace más de 20 años. Y allí pude ser testigo de liberaciones tremendas, hermano. Dios empoderando a los hombres, a sus hijos, a sus ministros, para que estos ministros pudieran liberar a personas que tenían muchos años de estar sufriendo, y muchos de ellos con enfermedades provocadas por estas posesiones o por estas opresiones demoníacas. Como ya les dije, Asambleas de Dios es la segunda denominación más grande en todo el mundo, y ellos declaran que la realidad de la guerra espiritual, que ellos reconocen que hay una guerra en el mundo, reconociendo que el seguidor de Cristo está en conflicto con tres áreas. Está en conflicto con el mundo, está en conflicto con la carne y está en conflicto con el diablo. Muchas de las enfermedades van a ser de origen infeccioso. Virus, bacterias, hongos, parásitos. Muchas enfermedades van a ser psicológicas, mentales, pero también muchas enfermedades van a ser provocadas por demonios. Los creyentes responsables y conocedores de la palabra van a aceptar esto que yo estoy diciendo sin temor. Claro, a lo mejor no se involucran porque es un tema delicado. Una persona que va a trabajar en liberación, que va a trabajar en procesos de este tipo, es una persona que tiene que estar metida en oración todo el tiempo y ayunando. ¿Se recuerdan el caso de aquel jovencito que los discípulos no pudieron liberar? Cuando el Señor empezó a dialogar con ellos, Él le dijo, ¿saben qué? Ese género que ustedes no pudieron liberar solo sale con oración y ayuno. Hay que meterse a pagar el precio, hermanos. Y nosotros, la Iglesia Semilla de Vida en Alvarado, el Señor la ha escogido para eso. No nos vamos a echar atrás. Y por eso es importante que todos los miembros conozcan de este tema. Y es lo que voy a comenzar a enseñar. Porque yo sé que hay gente que ama mucho a Dios, que tiene un llamado en esa área y que puede ser usada por Dios para que algunos o muchas personas puedan ser libres y vivir una vida en salud, en gozo, en alegría. Porque hay muchas enfermedades que tienen oprimidos incluso al pueblo cristiano. Entonces, allí en 1 de Juan 5:18, el apóstol Juan dice lo siguiente, hermanos. El que ha nacido, hijitos, dice, estaba leyendo abajo. Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Está hablando aquí de espíritus inmundos. Más arriba de los versículos, otros versículos que anteceden a este, está hablando del anticristo. El anticristo va a ser un personaje puesto por Satanás que va a gobernar el mundo. Pero ya esos espíritus del anticristo están en la tierra. Y dice después, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Está hablando del Espíritu Santo. Un creyente verdadero tiene el Espíritu Santo con él. Y el Espíritu Santo lo empodera, le da autoridad,
Y esta persona, este creyente lleno del Espíritu Santo, puede liberar a personas que están afectadas. Dice también allí en Primera de Juan, la primera cita era Primera de Juan 4:4, esta es Primera de Juan 5:18. Dice, el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Los cristianos llenos del Espíritu Santo no van a ser poseídos, no va a entrar un demonio a su interior, como lo puede hacer con los que no son cristianos. Pero este cristiano puede sí ser oprimido, y más adelante vamos a estar hablando de eso. Que no estamos exentos, pero dice la palabra, mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. En el mundo está Satanás. Dice la Biblia que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y tenemos que no hablar mucho de él, ¿verdad? Yo estoy hablando ahora porque quiero enseñarte, ni darle mucha importancia, pero tener en cuenta que él está queriendo hacer daño. Muy bien. Nosotros como iglesia cristiana no denominacional, porque no pertenecemos a Asambleas de Dios, ni pertenecemos a los bautistas, que creemos en los dones, que creemos en los milagros, que hemos tenido experiencias en el tema de liberación y sanidad, creemos en la obra maligna de Satanás. Y sabemos que él tiene oprimidas a muchas personas, incluyendo, amados hermanos, cristianos con muchos años de militancia. Nuestra iglesia, cada vez que tenemos un evento allá en Alvarado, en el programa de Healing Place que tenemos, experimentamos, hay varias personas que han experimentado liberación, hermanos que han recibido, han sido ministrados y han podido recibir liberación. Hay personas que nos han visitado también que han manifestado opresiones y han sido liberados, porque ellos llegaron estando enfermos y inmediatamente que fueron libres, la enfermedad desapareció. Porque la causa era un espíritu inmundo que estaba afectando. Por eso hay enfermedades provocadas por el virus. Bueno, ustedes saben, el COVID es un virus, él provoca una enfermedad. Pero hay espíritus inmundos que provocan una serie de enfermedades y de eso voy a estar hablando más adelante. Entonces, después de esta aclaración que he hecho, de aclarar nuestra experiencia en esta área, y de estar convencidos de la existencia de Satanás, que causa enfermedades y dolencias y mucha depresión y caos, procederemos a estudiar el tema particularmente de guerra espiritual. ¿Y qué es guerra espiritual? Vamos a tener una definición. Esta definición la tomé yo allí de Google, hermano. Ahí fui y la busqué porque hay tantas definiciones. Guerra espiritual es la confrontación de poderes espirituales, donde Dios manifiesta su soberanía sobre Satanás y el mundo a través de la iglesia. Quiero decirte que en el Antiguo Testamento, cuando tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, no se habla mucho de situaciones como de liberaciones. Pero en el Nuevo Testamento, desde que Jesús comienza su ministerio, allí en el capítulo 4 de Mateo que leímos, dice que los endemoniados, los lunáticos, los enfermos eran liberados y sanados. Él comenzó un ministerio empoderado. Él, después de que fue bautizado en agua, cumpliéndose un mandato de Dios por obediencia, él se fue a un ayuno de 40 días. Y después de haber terminado el ayuno, comenzó su ministerio y él iba empoderado, hermano. Y cada noche, cada madrugada, él subía a un lugar solo, dice la Biblia, y oraba y se conectaba con el Padre para recibir más poder.
¿Quieres tú ser empoderado? Muévete con Dios. Comienza a tener tiempos de oración. Dice la palabra en Efesios 6:12. Este capítulo 6 del libro de Efesios precisamente habla de la guerra espiritual. Si tú lo quieres leer después, te vas a llenar de más información sobre lo que la Biblia considera en la guerra espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es tu lucha con tu primo, tu vecino, tu hermano, tu familiar, tu compañero de trabajo. No es tu lucha contra el pastor. Es lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dicen que estamos divididos, el cielo, pues está el cielo que vemos hay un segundo cielo y el tercer cielo donde habita Dios. En el segundo cielo dice que habitan los ángeles y los demonios. Qué tremendo, ¿verdad? Tienen su ubicación. La guerra espiritual como tal, amado hermano, es un medio, fíjate bien, es un medio por el cual la iglesia prepara el campo para la evangelización a través de la oración de guerra, dado que el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos a través de espíritus territoriales. En cada lugar, hermano, hay espíritus sobre las personas. Allí en Alvarado hemos detectado algunos espíritus de religiosidad, espíritus de idolatría, de hechicería, de brujería, espíritus de alcoholismo. ¿Me entienden? Son espíritus territoriales que toman control sobre una ciudad y provocan daño espiritual sobre las personas, enfermándolas o moviéndolas a que hagan cosas contrarias a Dios. Dice 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hubo un tiempo, cuando estaba yo llegando a Alvarado, que empezamos a orar. Y el Señor nos fue revelando cómo orar, porque había que limpiar el territorio. Y ha sido una lucha bien fuerte, hermanos. No crean que es fácil. No crean que el pastor pasa sin hacer muchas cosas espirituales. Tenemos que orar para alcanzar la ciudad. Tenemos que meternos en oración. Tenemos que ayunar. Tenemos que estar preparándonos espiritualmente si queremos que suceda algo y haya cambios en la atmósfera de la ciudad donde está la iglesia. Y es importante que también los hermanos, la iglesia como tal, comience a orar e interceder. Por ahora, por esta pandemia, pues no hemos ido mucho a Alvarado, a la ciudad, pero hemos estado orando a través de las redes, ustedes lo saben. Y por eso es importante, y invitamos por eso a los hermanos, porque entre varios como que la fuerza es mejor. Como que nos unimos y la fe de todos se multiplica para poder creer que a través de la oración Dios va a limpiar la atmósfera de Alvarado. La oración de guerra, hermano, limpia el terreno para poder plantar la semilla del evangelio. Sí, hay que preparar. Ya ven cómo se prepara un campo para sembrar. Primero el tractor limpiando, quitando piedras, quitando palos. Después pasa otro
otro tractor que está moliendo y preparando el terreno, luego otro, etcétera. Pues nosotros espiritualmente tenemos que orar para que el terreno se prepare y esa semilla que vamos a tirar del Evangelio caiga en buena tierra. Explicándolo de esta manera. No es que vamos a orar sobre la gente, es que estamos explicando la forma en que la palabra puede llegar a los corazones. Pero por eso se ora, hermano. Por eso se rompe. Por eso entramos. Por eso dice la palabra que tenemos que romper. Allí en Jeremías dice que para arrancar, para destruir, porque es importante que la iglesia se meta en oración para nosotros que se haga más fácil el evangelio en las ciudades, en los pueblos. Dice Jeremías 1:10. Me encanta este versículo. ¿Cómo es que hay que hacer? Mira, dice, que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, sobre pueblos, sobre alvarado, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¡Qué hermoso! El Señor nos ha comisionado, hermanos amados. Él nos ha mandado a Alvarado, a Midlothian, a Venus, a todas las comunidades del condado de Johnson, de Ellis, porque Él quiere que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Y para eso tenemos que aprender. Y este tipo de enseñanza yo sé que tú la vas a aprovechar. Y te vas a preparar y vas a empezar a levantarte en las madrugadas y nos vamos a conectar los días lunes, los jueves y los viernes a las 8 de la noche y vamos a orar unidos. Amén, hermanos, porque esto es tan importante. Tenemos que orar. Si algún familiar tuyo no quiere recibir la palabra, no te aflijas, no es lucha contra él, es lucha contra espíritus que lo están distrayendo, contra demonios que lo están confundiendo y le está diciendo, no hombre, regrésate para el baile, regrésate para esto, deja esas cosas. Son espíritus que tenemos que combatir y solo se va a poder hacer a través del ayuno y la oración. El objetivo, amados hermanos, de la guerra espiritual es rescatar a aquellos que están bajo el dominio de Satanás, rompiendo todo tipo de maldiciones y ataduras. Maldiciones y ataduras son dos palabras que debes de aprender a manejar. Mucha gente está atada al alcohol, al tabaco, a la droga, a la pornografía. ¿Me entienden? Hay tantas ataduras, pero también hay maldiciones que han venido por personas que han declarado contra ti. La maldición significa decir mal algo, hablar mal. Hay personas que de alguna manera han decretado contra ti palabras de maldición que pueden estar afectándote. Y nosotros tenemos que identificar eso y romper y rechazar y renunciar a aquellas maldiciones que pueden estar haciendo mal para nuestras familias, para nuestros hijos. Aleluya. Entonces, nuestra atención debe estar centrada en las personas y no en el diablo. Ya lo dije. Al diablo ya el Señor lo derrotó. En la cruz lo derrotó. Y a él le viene una cosa seria, ya el Señor lo va a echar sobre el lago de fuego de azufre. ¿Cuándo? Pues no es mi problema. Yo no me voy a preocupar por él, me voy a preocupar por las almas que él está haciendo daño. Amén, hermanos, ese es el punto. Dice la palabra en Juan 10:10, hablando de el coludo del Satanás, el diablo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Oiga bien las tres palabras. Hurtar, matar y destruir. Te roba la bendición, te trae enfermedades, te mata con enfermedades, te destruye tus matrimonios. Muchos de los matrimonios por medio de Satanás se han deshecho, hermano. Se mete él con la intriga, con la mentira, con la pornografía, qué sé yo. Él hace tanto mal, él es malo, él es mentiroso, amén. Y dice la palabra, yo he venido, dice, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. El Señor nos quiere dar vida. El Señor quiere liberarnos. El Señor quiere que seamos libres y bendecidos, hermano. Pero si el enemigo está por ahí y nosotros le hemos abierto puertas,
y nosotros nos hemos dejado amarrar, atar y ha traído maldiciones, pues van a haber algunas situaciones. Entonces nosotros tenemos que pararnos y pelear para que Él se vaya de nuestras vidas. Amén, hermanos. Lo echamos fuera. Amén. Fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Aleluya. La motivación de esta guerra es porque amamos a las almas. Sí, hermano, yo te amo a ti y amo a las personas de Alvarado y todas las que conocemos y las que todavía no conocemos, porque la palabra dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y Él ha puesto carga. Y por eso es que tenemos que trabajar unidos, orando juntos, hermano, peleando para que la atmósfera de Alvarado, la atmósfera donde vivimos, sea una atmósfera donde fluya Dios. Que no hayan nubes cargadas de maldición ni de cosas malas, sino que nubes cargadas de bendición. Aleluya. Entonces, dice el Señor ahí en Mateo 22:39. El segundo dice es semejante, hablando de los 2 mandamientos que cumplen los 10. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes amor para tu madre que no es creyente, para tu hermano que anda en drogas o en alcohol, para tu primo que está sumido allá en la depresión y la ansiedad, si tú los amas, hay que aprender a pelear. Hay que meternos en la guerra espiritual. Y hay niveles, hermanos. Hay niveles. Hay unos niveles más suaves que otros. Hay lugares donde podemos penetrar solos. Hay lugares en que debemos de unirnos como iglesia con otras iglesias para pelear. El día martes estuvimos reunidos con 11 pastores. Habían 10 y nosotros 11. Orando en guerra espiritual, peleando, hermanos, porque la iglesia se reactive, porque quiero decirte que muchos hermanos se han desanimado, muchos hermanos ya no están congregándose, muchos hermanos han tirado la toalla, Satanás los ha engañado. Y tenemos que orar, tenemos que pelear la buena batalla. Entonces, hay un nivel de tierra, se le llama. Esta información no crean que es mía, es una información que tomé de un libro y que me pareció bien. Y por eso algunas cosas no son propias mías, solo es un material que yo he tomado para poder orientar y clasificar. El primer nivel es tierra o el corazón. El segundo nivel es el nivel espiritual, donde vamos a hablar de lo que es ocultismo. Y el tercer nivel es el nivel del aire o nivel estratégico. Y ojalá, pues, si nos queda todo el tiempo, vamos a poder hablar un poco hoy. Si no, seguimos el otro miércoles. El nivel tierra, o sea, nivel del corazón. Allí en ese nivel están espíritus, llamémosle de menor grado, que están operando sobre las personas de cuatro maneras. Y en este nivel vamos a aprender cómo un individuo es sometido por los poderes de las tinieblas, afectando espíritu, alma y cuerpo. Y el primer nivel, ellos lo califican así, estos que hicieron este artículo, le llama el nivel de enajenación. Amén. Esta es la manifestación más fuerte y peligrosa, ya que la persona está controlada totalmente por los demonios. No es uno, son muchos. Está su espíritu, su mente, su voluntad, su cuerpo controlado. Estas personas son sometidas por los espíritus que están dentro de esa persona. O sea, los espíritus operando desde el interior de la persona. Vamos a Lucas 8:27. Vamos a hablar de alguien que todo el mundo conoce, el endemoniado gadareno. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad,
endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ese tenía, dice la Biblia, una legión. Eran más de 100 demonios, hermanos. Increíble. Ese es el primer grupo. Ellos, de donde yo tomé esto, ellos hablaban de este grupo de enajenación. Y el siguiente nivel, el siguiente grupo, era posesión. Amén. Otros no usan la clasificación de enajenación, sino que empiezan en posesión. La posesión, esta manifestación difiere de la anterior en que el espíritu inmundo no tiene el control total de la persona, sino un control parcial. Eso quiere decir que esta persona en momentos tiene control de su voluntad y reacciona bien y tú la ves normal, pero de repente los demonios la oprimen y le hacen daño y se dan las manifestaciones. Entonces, en este caso también los demonios están dentro de la persona. Dice Marcos 9, 17 y 18, hemos predicado ya sobre este capítulo 9 de Marcos, pero voy a leer un poco. Respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Mira qué tremendo esos demonios. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ay, ay, ay. Qué regañada les dio el Señor. El siguiente grupo, el tercero, ya dijimos enajenación, posesión. El siguiente grupo es opresión, atormentar. Aquí los demonios atormentan. En esta forma de manifestación, el espíritu opera fuera de la persona, afectando un área de su espíritu, de su mente o de su cuerpo. Hay gentes que van a tener una opresión en su espalda. ¿Se recuerdan de la mujer que tenía la joroba? Que Jesús la liberó en el templo. Dice que ella tenía un espíritu de enfermedad. Allí era un demonio. Era exterior. Amén. Entonces, dice que en el caso de cuando hay una opresión del espíritu, cuando oprime nuestro espíritu, el demonio trae desánimo, cansancio excesivo, la persona ve todo negativo. Uno le pregunta cómo estás y empieza a decir, no hombre, ya me voy a morir, ya no aguanto, y empieza a hablar negativo. No tiene ánimo de hacer nada y se siente cansada. Oigan esto, porque eso les da una orientación cuando ustedes oyen a una persona. Entonces esas son evidencias cuando hay afecciones del espíritu de la persona. Cuando está afectada la mente, porque también hay bloqueos mentales, no se concentra la persona. Tú la ves distraída, está hablando y de repente pierde el hilo de la conversación. Amén. Está hablando y se le olvidan las cosas. Sí, hermanos. Allí hay una afección del alma, de las emociones. Los demonios pueden ir al espíritu, al alma o al cuerpo. Amén. Entonces, ya en el cuerpo están las enfermedades manifiestas. Y tú, el médico dice, no, pues si la radiografía salió bien, no hay problema. No, le hicimos exámenes de la sangre y está bien. No sabemos qué tiene. Tienen demonios, hermana. Demonios que la están enfermando. Y nosotros, los creyentes, tenemos que aprender esto que estoy yo enseñando para nosotros orientar y ayudar. Gloria al Señor. Es importante destacar que en el caso de los cristianos, óigame bien, hermano, la opresión demoníaca se manifiesta como consecuencia de puertas abiertas. Y ya hemos hablado eso. A veces conversamos con los hermanos, la pastora ya lo oigo diciendo, a saber qué puerta abrió.
Puertas abiertas en la vida de la persona que puede ser, fíjate bien, pecado, falta de confianza en Dios, la falta de fe, la duda, la incredulidad puede traer problemas, hermanos. La falta de perdón, ay, ese tema está tan importante, hermano. Hoy en mi oración en la madrugada con el pastor Alvarenga, porque me estoy juntando con él a orar, ahora hablamos precisamente de eso, ¿me entienden? Y cómo Dios espera que nosotros perdonemos. ¿Ah? Qué importante es el perdón. Si tú en algún momento te has enojado con algún familiar, amigo, es mejor que lo llames y le digas, hey, perdóname. Pero pastor, ¿cómo le voy a pedir perdón si él fue el que me ofendió? ¿Sabes qué? Mejor es que lo hagas. Amén. Porque es lo que dice el Señor. Dice que aparte de la falta de perdón, el temor, dice. Cuidado, eso es una puerta, hermano. Mucha gente se murió del coronavirus por el temor. Se enfermaron, se asustaron y bueno, les dio una pataleta por ahí, se murieron. Sí, hermano, hay gente que le pasó eso. La ira, el odio, el enojo, todas esas cuestiones debemos de controlarnos, ¿verdad? No que no nos vamos a enojar, dice la palabra airaos, pero no pequéis, dice. Muchas veces el pastor se enoja, ¿verdad? Pero tengo que aplacarme, ¿verdad, hermano? Porque, bueno, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aleluya. Muy bien. Hay momentos en que Dios va a permitir, hermanos, algunas opresiones. Acuérdense de Job, cómo Dios permitió que el diablo interviniera. Esos son otros 500 pesos, como dicen, ¿no? Pero acá a lo mejor Dios quiere que tú formes un carácter diferente al que tienes y Dios va a permitir. No es que Él te tiente ni nada. En la soberanía de Dios, la voluntad permisiva de Dios puede permitir que algo pase. Amén. Y Dios puede permitir que por un tiempo seas oprimido y te ayude eso a madurar espiritualmente. Dice Lucas 6:18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Aleluya. Dios quiere lo mejor para nosotros, hermano. Cristo vino precisamente para que fuéramos libres. Amén. Este fenómeno se manifiesta, ¿verdad? El caso de la opresión, ¿verdad? Se manifiesta de varias maneras, ¿verdad? Pero bueno, voy a seguir en la guía que tengo. El último manera es la tentación, una influencia. ¿Eh? La tentación como tal no es un pecado. Tú puedes estar viendo algo por ahí y ser tentado, pero inmediatamente reaccionas y ya no te llevas la pluma o el lapicero que está ahí y te lo metes a la bolsa. O una figura allí en el Facebook, una muchacha joven, ¿verdad? Y tú como hombre reacciones. No, esto no puedo. Clic, lo quitas. Esas son tentaciones. Amén. Influencias satánicas. Esta influencia, amados hermanos, está dada básicamente en manifestaciones externas, las cuales son producidas en el entorno de la persona a través de situaciones que intentarán llevarla a pecar. Amén. A pecar. Todavía no ha pecado, pero está siendo influenciada. También se manifiesta induciendo pensamientos negativos o pensamientos perversos. Satanás empieza a tentarte. Métete ahí, métete al tal, ahí está la pornografía. Empieza a tentarte o empieza a influenciarte negativamente. Si no resistimos y somos oportunos para resistir estas influencias se tornan peligrosas. Estos tipos de manifestaciones van más allá de tener o no puertas abiertas en la vida. Y los creyentes, óyeme bien hermano, son el principal objetivo de la misma. Lucas 4:13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación,
se apartó de él por un tiempo. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Miren qué hermoso. Aleluya, el Hijo de Dios. Nosotros vamos a ser tentados. Guardémonos. Esas influencias nos pueden hacer daño. Gloria al Señor. Vamos a entrar. A ver. Gloria al Señor. Ya el tiempo se me acabó. Porque no quiero que sean muy largas las enseñanzas. Me voy a quedar aquí. Voy a dejar pendiente el nivel ocultismo. Ese está poderoso, hermanos. El otro miércoles, o si no el domingo, a lo mejor sigo en la iglesia, si Dios me da la licencia o me dice que lo siga. Y vamos a seguir estudiando esto que está hermoso, hermano. Pero yo quiero decirte algo. No es Satanás lo más importante aquí. Son las almas. Son los que están oprimidos por el diablo. Son los que están siendo influenciados. Son aquellas personas que están tristes, agobiadas, porque desconocen que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están haciéndole daño. Yo te quiero animar a que examines tu vida y que seas parte de este avivamiento que viene para Iglesia Semilla de Vida. Yo se los digo que este año va a ser algo poderoso, se va a romper la piñata, como he dicho yo, y va a surgir bendición, y estos tiempos que vienen van a ser de mucha bendición espiritual. Pero necesitamos pararnos en la brecha, pelear la buena batalla de la fe. Hay familia nuestra, hay vecinos, hay amigos que necesitan ser libres. Amén, hermanos. Y nosotros vamos a luchar. Yo te invito, mañana jueves a las 8, la pastora va a estar dirigiendo la oración porque yo me voy a conectar con los hombres. Vamos a comenzar a estudiar el libro de los Hechos. Ay, ese libro está poderoso porque allí el Espíritu Santo se manifiesta y nos enseña muchas cosas maravillosas. Dios te bendiga, amado hermano. La pastora viene ahora para que oremos un poco y que nos conectemos. Se me olvidaba decirles también que el día viernes lo usamos para oración. Hagamos un equipo de oración, hermano. Hagamos un grupo de oración, que estemos bien pegados a Cristo y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Me voy a desconectar del Facebook. Dios les bendiga.